Diga conmigo todos. Dígalo otra vez, todos. No se trata solamente del pastor o del líder o el que tiene dinero o el que sirve en la casa de Dios. Todos tenemos un lugar de poder estar en la presencia de Dios y en esa presencia poder ser de bendición, poder ser enseñados, poder ser instruidos, poder ser formados y edificados. Porque cuando usted viene a la presencia de Cristo, Jesús no viene para dejarte como te encontró. Voy a volver a repetir eso. Cuando usted llega a la presencia de Dios, usted no viene para salir igual como llegó. La Biblia habla de Moisés en un tiempo de ley. Decía la palabra que cuando Moisés entraba en la presencia de Dios, que cuando estaba en el monte orando, cuando bajaba, su cara brillaba de la gloria de Dios. No salía de la presencia de Dios como llegó. Hoy usted sabe, quizás llega aquí en derrota, llega usted quizás en tristeza, en depresión, pero se va con la gloria de Dios, se va alumbrando, se va lleno de fe, se va lleno de esperanza, se va lleno de expectativa, creyendo que tiene un Dios grande. Moisés entraba en la presencia de Dios, veía el poder de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, la revelación que Dios le daba para el pueblo. Y cuando llegaba al valle, se encontraba quizá un pueblo quejándose, un pueblo haciendo de cualquier otra cosa menos adorando a Dios. Pero eso no cambiaba lo que él era, eso no cambiaba lo que él cargaba, eso no limitaba lo que Dios quería hacer con él. Porque hay un tiempo cuando usted entiende que quizá fuera nada se parece a lo que usted quiere, pero usted lo carga por dentro. Y así son los milagros. Viene un milagro para tu vida, milagro para tus hijos. Y no depende de que usted se emocione, se trata de que usted lo crea, que usted salga de aquí creyendo viene un milagro. Cada vez que venía a esta iglesia, cada vez que vengo, cada vez que yo me sentaba en esa silla cuando mi pastor predicaba, yo sentía que mi vientre espiritual crecía. Que el milagro que Dios había dado para mi vida, para la salvación de mi familia, la salvación de mis hermanos, la salvación de muchas más personas, el avivamiento trabajando del evangelio cambia. Cada vez que salía a la calle algo se alimentaba a mí. A veces no entendía lo que Dios me decía, a veces no entendía lo que el hombre de Dios predicaba, pero sí entendía algo, que mi vientre espiritual algo se estaba gestando. Por cierto, sigue creciendo. Unas cosas ya nacieron, pero hay otras que están por nacer. Hay partos espirituales, hay milagros que Dios coloca en el vientre espiritual de sus hijos. El avivamiento por una familia, el avivamiento por una ciudad, el avivamiento por un país, la restauración de familias enteras. Y no está buscando el cielo cualidades especiales. Dios no está buscando dones o talentos, habilidades, cuentas bancarias. Dios no está buscando títulos en el cual depositar esa semilla. Dios está buscando corazones dispuestos. Iglesia, corazones que crean, porque eso hace la gracia de Dios. La gracia no se fundamenta en lo que usted y yo podamos hacer. La gracia se fundamenta en lo que Jesús hizo. Voy a volver a repetir eso. La gracia de Dios no se fundamenta en lo que usted y yo podamos hacer. Porque nada podemos hacer para merecer o intentar obtener algo de parte de Dios. Donde la gracia se fundamenta en lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. En esa cruz la gracia de Dios se consumió a través de ese sacrificio en la cruz para que usted y yo podamos tener acceso a la presencia de Dios. Antes no se podía. Antes no teníamos acceso a entrar en la presencia de Dios. Hoy ustedes todos que están aquí, iglesia, los que me están hoy escuchando y viendo por las redes sociales, tenemos todos acceso a la presencia de Dios. No importando el título, no importando tu debilidad, no importando tu pecado. Usted quizás pudo llegar de pecar hoy en la tarde. Mintió, ofendió a alguien, criticó a alguien y está aquí entendiendo que hay una gracia especial. Que cada vez que me acerco a esa presencia de Dios, que cada vez que me acerco a la gracia de Dios, algo en mí está creciendo, algo en mi espíritu se está alimentando. La fe comienza a crecer. La fe comienza a dar patadas en forma de señales, sabiendo y dándole a entender que usted carga un milagro en su espíritu.
Muy parecido a un parto de una mujer. Durante el proceso, ese bebé crece en ese vientre y quizás después de un tiempo la mujer todavía no está en su estado de dar a luz, pero siente patadas. Se le mueve el vientre. Usted no lo tiene en la mano, pero sabe que lo va a tener en algún momento. Que tiene que saber esperar el tiempo. Que el milagro de Dios para su vida ya está. ¡Hey! ¡Ya está! Usted solamente tiene que conectarse a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere mostrarle. Y quizás en un mensaje, ¡pum!, está haciendo una patada en su vientre espiritual. El cambio de sus hijos, el cambio de su familia, el cambio de un país. No depende de lo que usted ve, se trata de lo que usted carga por dentro. Y Jesús, cuando vino a la tierra, empezó a mostrar eso. No lo que la gente tenía, era lo que él cargaba, y era la gracia de Dios, la cual iba a ser el inicio para que todos ustedes que estamos aquí podamos tener ese privilegio y esa honra de poder disfrutarla. Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Y es un tema siempre de la religión. Siempre estamos buscando la tragedia, el por qué le pasó esto al hermano, por qué le pasó esto al otro. Siempre estamos intentando justificar la derrota. Siempre estamos tratando de justificar lo malo que nos sucede. Pero ¿dónde pequé? ¿Pero dónde fue que cometí el error? ¿Pero dónde fue que yo fallé? ¿En qué parte me equivoqué? Este hombre había nacido ciego. ¿Qué culpa tiene un bebé de nacer ciego? Si usted queda ciego después de adulto por algo que le pase, bueno, ya es otra cosa. Pero nacer ciego, tener una vida condenada a no poder trabajar, a no poder hacer nada, una vida normal, porque naciste ciego. E intentamos justificar los errores y las fallas, quizás no de manera personal, quizás le echamos la culpa. Es que yo soy pobre, pastor, porque mis papás nacieron pobres, nunca me enseñaron a tener dinero, nunca me enseñaron a estudiar, siempre me estuvieron haciendo una cosa u otra. Usted intenta justificar su derrota, su pasado triste y quizás de fracaso, cuando tiene una presencia en su corazón por medio de la gracia, la cual alimenta la fe de nosotros para ver los milagros de Dios. Y Jesús viene y se le presenta a sus discípulos, a un ciego de nacimiento. Y se enfrenta con esta pregunta, porque siempre es humano tratar de justificarnos. Si llegamos tarde al trabajo, el bus llegó tarde, mi mamá no me hizo el desayuno, y siempre estamos tratando de justificar nuestras fallas. Pero la gracia está por encima de tus errores. La gracia está por encima de tus debilidades. La gracia está por encima de tus fallas. La gracia está por encima de todas las cosas. Jesús viene y responde a esta pregunta diciendo: ni es que pecó él, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y Jesús dijo: me es necesario hacer las cosas o las obras que Él me envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús tenía un propósito, y es ser luz del mundo. Ser luz del mundo. La palabra mundo significa sistemas de gobierno. El mundo no es lo que usted y yo vemos hablando de los hombres. El mundo son sistemas, son ambientes espirituales, atmósferas espirituales, sistemas que viene la palabra mundo de la palabra cosmos, que significan sistemas de gobierno, la cual operan hoy en la tierra, las cuales son en esos lugares donde Satanás opera y donde Satanás lleva a cabo todos sus planes para destruir y acabar con la humanidad. Por eso el mundo estaba en tinieblas,
Pero cuando Cristo viene a la tierra, viene a traer luz al mundo. Viene a traer luz al mundo. Y que esa luz no solamente iba a venir por medio de Él. Jesús iba a ser el iniciador de un avivamiento que iba a nacer en el corazón de todos los que creyeran en Él. Por eso usted puede ver a través de la historia cuántos hombres y mujeres generales de Dios han existido desde Jesús para acá, que donde iban encendían fuegos, encendían mover, afectaban el mundo. Y que por medio del Espíritu Santo y la gracia de Dios lograron derrocar sistemas de gobierno. Todo el Imperio Romano, mira, el Imperio Romano no lo acabó una guerra, no lo acabó un ejército más fuerte que él, lo acabó el cristianismo. La palabra iba avanzando en el tiempo y generales, jefes del ejército de los romanos se fueron convirtiendo a Cristo y entendieron que en la guerra no podían actuar, sino que había algo mucho más grande que ellos, que les llamaba al amar y al perdonar, pero que no solamente eso, a traerle una reconciliación de los hombres con Dios. Tanto así fue la predicación de la palabra en ese tiempo que causó un cambio en los sistemas de gobierno del mundo, y eso, iglesia, es un milagro. Pensamos que milagro es solamente una sanidad. Pensamos que milagro es solamente restauración en el matrimonio o economía, y dejamos el matrimonio, dejamos el tema de los milagros simplemente a algo que yo pueda ver a simple vista, como tener dinero o estar sano, cuando hay un milagro en el corazón de cada uno de nosotros, donde un milagro se está gestando. El hecho de que usted esté aquí es un milagro, porque si usted viaja en el pasado y se va quizás 5 años, 3 años, 10 años atrás, y se ve usted en el espejo, hace 10 años usted decía: Dios mío, ¿de verdad que Dios ha hecho un milagro conmigo? ¿Sí o no? Mío, yo no, nadie daba nada por nosotros, pero Él lo dio todo. Entonces solamente pensamos que un milagro es algo natural. No, un milagro, hay milagros espirituales en el corazón de cada uno de nosotros. Pero en este caso me sorprende porque Jesús, anunciando esto, le dice a todo el mundo que estaba allí: luz soy del mundo. Luz soy del mundo. En otro verso delega la autoridad y dice: ustedes son la luz del mundo. Es decir, iglesia, usted y yo no estamos aquí para calentar una silla. No estamos aquí para conectarnos con los que están en las redes sociales en una pantalla y pensar que ser cristiano es conectarse a una pantalla todos los días y pensar que ya ese es mi propósito de vida. No. Usted aquí se prepara, usted aquí equipa, usted aquí alimenta su milagro, fortalece su espíritu, su fe. Sí, porque mi Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el combustible para ver los milagros es la fe. Por eso usted hoy está aquí. Mientras más alimente su fe, mayor está por acercarse y ver su milagro. Vuelvo a repetir eso. Mientras usted más se esfuerce, mientras usted más me dedique tiempo a oír la palabra de Dios, cada día su fe se alimenta. El bebé espiritual está creciendo. Su fe va madurando. Y llega el momento, y llega el tiempo, como cuando la mujer llega a las 40 semanas, que el doctor le dice: es el tiempo. No, doctor, pero es que no estoy preparado. No se trata de que usted esté preparado, no. Es el tiempo. Ya lo que tenías dentro maduró. Tiene que salir. Espiritualmente pasa igual. Cuando usted viene a la presencia de Dios y dedica tiempo y pasa tiempo orando, leyendo su Biblia, buscando de Dios, leyendo la palabra, metiéndose en intercesión y oración a Dios, su espíritu se alimenta, su fe se edifica, y el Espíritu Santo de Dios llega a un punto donde te dice: es tu tiempo. Es tu tiempo de ser luz. Es tu tiempo de comenzar a ser un instrumento de Dios para otros. Y quizá usted se esconda detrás de un título de papá, de mamá, usted se esconde detrás de un título de empresario, de lo que sea. Pero todos somos hijos de Dios. Se nos fue delegado una misión. Y ese es el mayor milagro que usted y yo vamos a vivir aquí en la tierra.
Ver como personas que están perdidas en el alcohol, en las drogas, en la depresión, en la ansiedad, en la tristeza, quizás propia familia de nosotros, personas que están a punto de un suicidio, y usted llega con un mensaje renovador, un mensaje transformador, el mensaje de la gracia de Dios, y esa persona recibe a Cristo en su corazón, recibe la salvación de Dios, recibe el amor de Jesús. Eso es un milagro. Es un milagro, iglesia. Jesús dijo: yo tengo que hacer a lo que fui enviado. Entonces, Jesús siendo Jesús, dicho esto, dice el verso 6, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte del estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó bien. Milagro sobrenatural, algo inexplicable. Pero muchas veces el milagro Jesús lo empieza y usted y yo lo terminamos. ¿Cómo es eso? Jesús llega y mezcla el lodo con la saliva, a la tierra con la saliva, y hace lodo, y le pega 2 parches de ojo en el donde se suponía que tenía los ojos. Y dice: lo manda, vaya y lávese. Yo no veo a este hombre colocándole una excusa a Jesús, pero que: Señor, yo no tengo plata, yo no tengo quien me lleve, yo no tengo quien me busque, yo no tengo con quien servir en la iglesia, yo no tengo quien me lleve al culto, yo no tengo dinero para el pasaje, yo no tengo esto, yo vengo de una familia pobre, yo no estudié. No, el hombre comenzó a obedecer a Jesús sin importar lo que estuviesen diciendo los demás. Lo mandó a lavarse un estanque. No, la Biblia no sé, y ahorita quizás sí hay números de eso, qué distancia quedaba ese estanque donde estaba el hombre ahorita. Podría ser 5 metros, 10 metros, 100 metros, qué sé yo. Pero lo que yo sí sé es que el hombre en el proceso obedeció a Jesús. Fue y se lavó. Y hay muchos milagros, iglesia, que están en nosotros, donde ya Dios hizo todo y nos queda obedecer. Obedecer a la palabra de Dios. Obedecer al llamado que Dios nos hizo. Donde quizá usted sienta que no ve, siente que se está perdiendo en el camino, pero usted está obedeciendo al mensaje de Dios. Muchas veces sirviendo a Dios, muchas veces obedeciendo a Jesús, te vas a sentir como un ciego. Sientes que no ves. Sientes como si estuvieses en un desierto donde no sabes a dónde ir ni qué decisión tomar. Te encuentras en momentos de problemas, de aflicciones, de momentos difíciles en tu matrimonio, y muchas veces quizás le decimos a Dios: Señor, ¿por qué si te estoy sirviendo? ¿Por qué mi esposo se pone difícil para yo servirte? ¿Por qué mis hijos se están cayendo en las drogas? ¿Por qué mis hijos están cayendo en la delincuencia? ¿Por qué mi familia se está perdiendo en este tipo de cosas? ¿Por qué, Señor? Si se supone que si yo te estoy sirviendo, yo tengo que empezar a ver un milagro en mi familia. Y eso va a llegar, claro que sí, pero tu fe tiene que madurar. Tu corazón tiene que desarrollar una fe y una madurez espiritual que pueda ser luz para otros. Jesús dijo en su palabra, y que enseñando a sus discípulos les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dios no disfrazó el camino, Jesús lo dejó expuesto. Un día un joven me decía: entonces, ¿para qué busco a Dios, Pablo, si voy a tener problemas igual? Si igual voy a tener problemas con mi mamá, con mi papá, si igual voy a caer en la pornografía, si igual voy a caer en el alcohol. Yo le decía: no te confundas. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Que si decides colocar tu fe en Jesús y decides caminar de acuerdo a lo que Él enseña por medio de su palabra, la victoria te espera. Cosa que no sucede cuando decides hacer las cosas por tus propias fuerzas. Porque tu propia fuerza te vas a cansar, te vas a desgastar, y quizás desistas de tus sueños y abortes tu milagro. Pero yo te digo que en Jesús, en la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores, por medio de su Espíritu Santo, quizás también van a venir las aflicciones, van a venir los problemas, te vas a desanimar, te vas a cansar, pero la palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán. No te vas a fatigar,
El desgaste igual va a estar, pero tienes esperanza y tienes la victoria asegurada. Es decir, no andas peleando una batalla en el limbo a ver si ganas, a ver si tienes la victoria. No, ya la tienes. ¿Qué tengo que hacer? Creer en que ya la tienes. Eso que estás creyendo, la salvación de tus hijos, la sanidad de tu familia, ya la tienes. Créele a Dios. Yo no vengo, iglesia, como siempre les comento, yo no vengo a tratar de convencerlo a usted. Hay mucha gente que cree en Jesús, pero no está convencido de lo que Jesús puede hacer. Gente que cree en Dios, pero no está convencido, no están verdaderamente convertidos a Dios. Seguimos pensando en nuestras propias habilidades, en nuestras propias fuerzas. Y eso es lo que le estaba pasando a estos hombres, a estos discípulos de Jesús. Por eso Jesús tuvo que enseñarle, hay cosas que no van a hacer en su fuerza. No fueron hechas para hacerlas en su fuerza, sino en la gracia de mi poder. En la gracia de mi unción. En la gracia de la fe que ustedes puedan colocar en mí. De acuerdo a esa fe tendrán resultados. No es por obras, dice mi Biblia, para que nadie se gloríe. Entonces puede ver un milagro donde Dios enseña que la gracia está por encima de todo. Hermano, no espere que Dios haga algo por usted por lo que usted hace. Dios no va a hacer nada por usted por lo que usted y yo hacemos. Pastor, y si yo oro mucho, yo ayuno todos los días, y quizá usted tenga mayor revelación de Dios, pero eso no va a ser el motivo por el cual Dios va a hacer algo por usted. Crecerás espiritualmente, serás mayor fuerte ante los problemas, seguirás. Entonces, si oro también depende del problema, los tendrás. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos no es para cobardes, esto es para valientes. Donde hay gente que no se queja, que no anda hablando mal del uno, gente que está dispuesta a hacer lo que otros no hacen. Porque cualquiera hace cosas para Dios cuando todo está bien, pero ¿qué cuando se pone la situación difícil? Debemos ser valientes. Dígale que está a su lado: tú eres valiente. Mateo capítulo 9, verso 20. Quiero tocarle 3 versos, 3 historias de 3 milagros, todos totalmente diferentes, pero que cada uno Jesús deja un mensaje. Jesús va de camino a hacer un milagro. Dice el verso 20 en Mateo capítulo 9, verso 20. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Una mujer que estaba pasando por un flujo de sangre constante, todo el tiempo botando sangre. No un día ni dos, 12 años. Al parecer la mujer tenía dinero, porque dice que había gastado todo lo que tenía. Cuando ya no tenía más, dice que se entera de que Jesús iba a pasar por un lugar. De que Jesús iba a pasar por un lugar. Y se le ocurre algo. Y dice la Biblia que dentro de ella empezó a decir: si tan solo tocara el borde de su manto. Si tan solo tocara el borde de su manto, seré salvo. Y aquí está el mayor milagro de todos. Un día leí un libro de Catherine Kuhlman que se llama Yo creo en los milagros. Y ella habla de ese libro. En un momento era una mujer donde las señales las perseguían. Una mujer que a donde ibas la gente se sanaba. Pero que particularmente en una de estas cruzadas que hacía, un hombre llegó muy enfermo. Era una mujer muy sensible al Espíritu Santo de Dios. Se quebrantó en lágrimas delante de este hombre llorando por su sanidad. Y ella se entristeció porque el hombre no se sanó. Cuando estás en su habitación, en su camerino, llorando, porque el hombre no había sido sanado, el Espíritu Santo le dice: el mayor milagro que yo hago no es sanar, no es darle vista a los ciegos, no es levantar al caído ni a los oprimidos. El mayor milagro que yo hago es salvar a los perdidos, es traer salvación a los corazones. Y eso a ella le trajo paz, porque entendió que el hombre quizás no fue sano en el momento, pero su alma fue salva.
Porque veo mucha gente que se preocupa por la sanidad y está más pendiente de su cuerpo que de su propia alma. Por sí ella cuenta que más adelante se enteró que el hombre a los días murió. Pero ella estaba tranquila porque sabía que este hombre se había ido con Jesús. Que quizás su cuerpo no fue sanado en el momento, pero su alma fue salvada. Y es uno de los milagros, y el mayor milagro de todos es ese. Por eso, iglesia, cuando usted y yo predicamos la palabra, el mayor milagro se está aconteciendo en la vida de esa persona. Quizá usted no lo ve sano de un día para otro, quizá usted no lo ve libre de un día para otro, pero su alma está siendo libre, su espíritu ha sido levantado y esa persona ha recibido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El mayor milagro que usted y yo podemos hacer. Y donde hay la palabra de Dios, hay esperanza, hay una vida que puede ser cambiada. Pero eso ya no depende de usted y de mí. Su preocupación en la mía es sembrar el mensaje, sembrar la semilla. Siembre la semilla en sus hijos, siembre la semilla en su papá, en su mamá, en su hermano y en cualquier persona que se le atraviese enfrente. Pero no va a depender de usted que esa persona cambie o no. No tenemos ese poder, no tenemos esa responsabilidad. Le corresponde al Espíritu Santo traer la obra transformadora en el corazón de cada persona que recibe a Jesús como Señor y Salvador. Cuando usted entiende esto, usted se preocupa, claro que sí, ore por esa persona, interceda por esa persona, pero no pretenda que usted por eso lo va a cambiar a él, porque no funciona así. Siembre la palabra, siembre el mensaje. Dice que esta mujer estaba totalmente devastada, totalmente debilitada por todo este flujo de sangre. No solamente se había debilitado su economía, su cuerpo estaba débil, pero había el hacedor de milagros, estaba pasando por allí. Por eso usted sepa algo, iglesia, cuando usted y yo salimos a predicar los sábados, usted es el hacedor de milagros para otros. Usted y yo somos Jesús en este tiempo caminando en las calles. Las calles de mi barrio, de mi ciudad, del país donde usted hoy esté, Colombia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos. Porque es un espíritu que cargamos los hijos de Dios. Es un mover de salvación que habita en el corazón de todos los que creemos en Jesús. Esto no viene solamente sobre el pastor o sobre el líder o aquel que sabe orar bonito. No, está sobre todos nosotros. Y quienes lo usen van a ver la gloria de Dios. Van a ver señales. Usted puede ser un instrumento de Dios para salvar a otros. Y esta mujer dice en mi Biblia que toca el manto de Jesús y dice que en ese momento su fuente se secó. Fue un milagro inmediato. Ella no tuvo que obedecer, no tuvo que creer a lo que Jesús le iba a decir, ya creía lo que Jesús iba a hacer. Y me sorprende porque en ese momento el milagro sucede. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Tu fe te ha sanado. Ella tenía fe para ser salva. Ella no dice, si tocar el borde de su manto seré sana. No, dice que si tocar el borde de su manto seré salva. Mi hermano, porque la principal, le decía yo a la gente en estos días, la materia prima que Dios usa para todo tipo de milagros es la fe. Y donde hay fe en Jesús, donde hay fe en Dios, hay fe para salvación, hay fe para sanidad, hay fe para restauración, hay fe para la provisión, hay fe para todo y cada una de las cosas que usted y yo necesitamos. Hay fe para todos. Mi Biblia habla, dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Poderoso. Poderoso que usted y yo tenemos una fe capaz de lograr y hacer cualquier cosa. Mi hermano, le digo algo, usted es una bomba atómica aquí en esta tierra, una bomba atómica de milagros. El poder de destrucción que usted y yo tenemos para destruir las obras del diablo, el infierno le teme. Cuando hay un hijo en la tierra que le cree a Dios. Cuando hay un hombre y una mujer en la tierra que le cree a Dios por los milagros. Porque yo estoy creyendo por un milagro. Diga conmigo, viene un milagro. Marcos capítulo 10, verso 46.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que Jesús era nazareno, comenzó a dar voces y a decir, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí puedo ver cómo antes de poder este hombre estar delante de Jesús, tuvo que pasar por procesos de humillación. Fue ofendido, fue criticado, fue burlado, vivía mendigando, vivía de lo que le daban los demás. Y preste mucha atención, porque podemos estar así como Bartimeo. Quizás no físicamente, pero espiritualmente muchas veces yo me he visto así. Donde hay situaciones en la vida donde solamente un encuentro con Jesús es lo único que me puede ayudar. Aprendí de mi padre espiritual diciendo: cuando hay personas que quieren estar cerca de Jesús, pero no quieren que Jesús haga nada con ellos. Quieren sentir la presencia de Dios, le gusta llorar delante de Jesús, le gustan gritar Jesús, pero no quiere que Jesús haga nada en ellos. Y usted se va a sorprender porque pasa. Y aparentemente Jesús, escuchando tanto, después de tanto alarido, después de tanto fastidio de los gritos de Bartimeo, que cuando yo busco Bartimeo traduce, iglesia, a un hombre de honra, un hombre virtuoso. Era un hombre que dentro de él tenía una semilla de virtud, de valeroso, un hombre importante, significa Bartimeo, pero que vivía, era ciego. Su nombre no correspondía a lo que él estaba viviendo en el momento. Y digo esto porque quizá usted muchas veces buscando a Dios, te juzgan, te critican, te ofenden, y quizá mismos hermanos le dicen: usted no va a recibir un milagro. Veo que mucha gente me escribe y esto es el tema de la religión. Porque pensamos que Jesús va a hacer un milagro con el que tiene cosas o con los especiales. Dios no tiene especiales, Dios tiene hijos. Y muchas veces la gente me comenta: pastor, mi tía que tiene 20 años en la iglesia me dijo que yo no merezco estar en la iglesia, que yo no merezco un milagro de Dios, que mi matrimonio no merece ser restaurado, que yo por andar y haber hecho lo uno y lo otro hoy me voy a morir de esta enfermedad. Y viven, en vez de ser levantados, son condenados. Y qué triste que muchas veces lo que intentamos acercarnos a Dios, lo primero que nos alejan de Jesús son los que están más cerca de Jesús. Pasaba con Bartimeo. Lo mismo, la misma persona que estaban rodeando a Jesús le decía: no, ya no molestes a Jesús, cállate, no grites más. Mi hermano, revísese. Mire qué pecado cometió. Mire dónde está mal. Porque usted no le sirve a Dios, porque usted no busca a Dios, porque usted no ora en las mañanas, porque usted no vigila o no ayuna. Todo eso está bien. Yo las hago, yo las practico, pero eso no me hace ser más santo que usted. A usted y a mí nos santifica Jesús. Y según ahí sí entra el ayuno y la oración, porque a través del ayuno y la oración usted tiene revelación de Dios. Y eso le hace entender que no importa el pecado, no importa lo que usted haya hecho, nada lo puede separar del amor de Dios. Esa es la gracia en la que yo me enamoré de Jesús. Que no entendía muchas veces cómo, llegando de ver cosas que no debía en la noche, me arrodillaba en mi habitación y Dios me visitaba. Y lloraba como un niño. Y me levantaba para el otro día volver a empezar.
diciéndome, vamos, levántate porque ese milagro que está en ti no va a ser abortado. Y muchas veces no quería orar, muchas veces no quería venir a la iglesia, no quería salir a predicar, pero es cuestión de que me conectara unos segundos oyendo la palabra, ya sea de mi pastor Javier Bertucci, de mi pastor Mario, es otra vez como que ¡pum! Sentía la patada en mi vientre. Y vamos a predicar, vamos a servirle a Dios. A veces con ganas, a veces sin ganas, pero sirviendo a Dios, amando lo que Dios ama. Dice que Jesús lo llama, se le para enfrente, le traen al frente al ciego. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza. Dígale que está a su lado, ten confianza. Mi hermano, confíe. A usted Dios lo llamó hoy aquí. Usted no vino porque tuvo tiempo. Usted no vino porque no tiene nada que hacer en su casa, ni que porque usted lo planificó esta mañana venir aquí. Usted vino aquí porque a Dios le plació tenerlo aquí. Sencillo y punto. Con pecado, sin pecado, con fallas, sin fallas, pero está aquí, delante de Dios, delante de su presencia, delante de su milagro. Jesús le hace esta pregunta. Perdón, ten confianza, levántate, te llama. Ustedes y yo fuimos llamados por Dios. Y arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. La capa era lo único que Bartimeo tenía. Dice que agarró su capa y la tiró. Se arrojó. Yo de aquí ya puedo ver la convicción que tenía Bartimeo para todo lo que iba a suceder después. La capa representa muchas veces, iglesia, nuestro pasado. Las excusas, los miedos, los temores, el odio, el rencor. Leyendo un libro de David John Guicho hablando del odio, porque muchas veces, ¿sabe quién limita tu milagro? El odio, el rencor y el miedo. Pero voy a tocarle el odio, que es un veneno de acción lenta en el corazón de los hijos de Dios. Y hablaba este pastor diciendo, le llega una mujer de 30 años. Su esposo era un hombre millonario, que no entendía a ese esposo por qué esa mujer se estaba secando. Se estaba secando de una artritis con 30 años, algo totalmente irrisorio para esa edad. Cuando este pastor le dice, sale un momento, le dice al esposo y se queda solo con ella. Y le dice, cuéntame, ¿qué sucede? ¿Por qué estás así? La mujer abre su corazón y le contó una cosa que nunca su esposo había sabido. Y resulta y acontece que esa mujer, esa joven, había estado involucrada en un acto de infidelidad con el cuñado, con el esposo de su hermana. Se enamoró del esposo de su hermana y ese hombre accedió a estar con ella. Y ella sentía vergüenza y odio hacia ella misma porque le había fallado a su propia hermana. Y estando en esa condición, odiándose ella misma, su cuerpo, cuando Dios le permitió tener la oportunidad de estar con un hombre, con su esposo, que no era su esposo, se sentía indigna de estar con ese hombre, porque el hombre era un hombre bueno, un hombre valeroso, y cada vez que ellos tenían esa intimidad, ella se sentía como una prostituta porque le había fallado a su propia hermana. Y había odiado, se estaba odiando ella misma. Estaba guardando rencor hacia ella misma. Mire lo que hace este pastor. El Espíritu Santo le da y le pone a ella en perspectiva. Y le dice, pongámonos en perspectiva en una orilla de la playa. Agárrate una piedra y yo tomaré otra. Y le dio una piedra a ella y ella agarró otra. Y agarró David John Guicho y tiró la piedra en el agua y pa, 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 pa. Salpicó 3-4 veces y al final se hundió. Y ella tenía que parecer una piedra más grande porque agarra y también la tira. Y pum, pum, pum.
Y él le pregunta, ¿qué viste? Pues su piedra picó, pero no hizo mucho ruido y se hundió. En cambio la mía hizo más ruido, pero también se hundió. Dice, así es el pecado en el hombre. Hay pecados que hacen más ruido que otros. Pero cuando llegas a la presencia de Dios, todos nuestros pecados terminan en el mismo lugar. Terminan en el fondo del mar. Porque mi Biblia dice que si te arrepientes, Dios agarra nuestros pecados y lo echa al fondo del mar y más nunca se acuerda de ellos. A la muchacha sintió como un velo se le quitó. Es decir, que Dios me puede perdonar. Le dice sí. Y en ese momento una restauración comenzó en su corazón. Comenzó a brincar, comenzó a bailar como nunca antes. El esposo entra a la oficina alarmado porque la vio brincando. De los años que tenían casado, nunca la había visto feliz como la había visto en ese momento. La mujer en un mes se le quitó todo lo que tenía. Milagros en el corazón. Hay cosas que tenemos que guardar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar una decisión. Y le digo esto porque esto hizo Bartimeo. Dejó la capa, dejó todo su pasado. Ahora estamos delante de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes? Eso parece irrisorio la pregunta. ¿Qué va a querer un ciego? Jesús dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Lo ves ciego? Porque yo le dice, pues Señor, está ciego, pues sánelo de la ceguera que tiene. No, Jesús no le pregunta solamente por eso. Porque hay gente que está ciega pero quiere seguir siendo ciega. Bartimeo sabe que del momento que tira la capa Jesús lo iba a sanar y que más nunca iba a depender. Porque si usted lee desde el principio dice que él vivía de las limosnas que le daba el pueblo. Él ya sabía que no iba a depender de nadie, iba a depender ahora de él mismo, de su propia fuerza, de sus propias capacidades, de que ya nadie más iba a sentir lástima por él y por eso le daban. Y sabes, hay gente en la iglesia que está delante de Dios, pero como Dios le dice, ¿qué quieres que haga? Como Dios le dice, tienes que dejar el orgullo, tienes que dejar la avaricia, tienes que dejar la envidia, tienes que dejar de ser perezoso, tienes que dejar de hacer las cosas. Entonces no, Señor, no haga un milagro conmigo, déjame así como estoy. ¿Sabe que si hay gente? Hay gente que usted le dice, mire, ¿por qué no se emprende un negocio solo y lucha por una mejor economía? No, déjenme así como estoy, con mi 15 y mi último. Así aguante hambre, no importa. Pero no quieren crecer. No quieren un milagro mayor en su vida. Están ahí en la conformidad, pensando que hasta ahí es donde Dios quiere hacer más. Pero cosas que no hoy cargamos, que no nos edifica la iglesia. Y por eso Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿sabe qué le estaba diciendo? ¿Quieres cambiar? Porque el mayor milagro que yo voy a hacer en ti no es darte vista, es cambiar tu corazón. Es que hoy quizás eres un ciego, pero mañana serás un gran hombre de Dios, un gran predicador, una gran predicadora, serás su mejor padre, serás una mejor madre, serás un gran empresario, pero hoy estás dispuesto a cambiar. ¿Quieres un milagro? Iglesia, ¿quieres un milagro? ¿Ve que no hay todos quieren un milagro? No todos se sienten dignos a veces de querer un milagro, o no todos están dispuestos a cambiar por ver un milagro en su familia. Nacen esos dichos, pues quien me quiera a mí me quiere como soy. Yo le dije, pues se quedará sola, solterona por toda la vida, porque con una mujer así de orgullosa y rencillosa un hombre no quiere estar. Le digo a veces a mujer. Igual le digo a los hombres, no, pastor, quien me quiera a mí me quiere como soy. Se equivocó, se quedará solo hasta que llegue viejo y no va a tener a nadie a su lado. Porque si usted no cambia y no deja el orgullo y no deja esa actitud que tiene, nada va a pasar afuera. Entonces, donde yo me doy cuenta que hay gente que está delante de Jesús, está en la presencia de Dios, pero no quieren nada de Dios. No quieren un cambio, quieren solamente que Jesús haga algo afuera. Y el primer cambio que Jesús hace en la vida de todo lo que corremos a Él es aquí, en su corazón. Te limpia por dentro. Lo de afuera es cuestión de tiempo. Eso va a depender de Él y qué tanto usted esté dispuesto. Pero el mayor milagro que usted y yo tenemos ya pasó. Que usted esté aquí es un milagro. Que usted esté hoy aquí en la presencia de Dios ya es un milagro.
Quizás necesitas cosas. Todos necesitamos cosas. ¿Alguno aquí le hace falta cosas? No hacen todas las manos, los pies. Todos necesitamos. Esas cosas van a llegar. Ya están hechas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ya Dios las preparó. Todo lo que usted y yo necesitamos, iglesia, ya está. Dígale que está a su lado, ya está. Esa casa nueva, ese carro nuevo, ese negocio nuevo, esa empresa nueva, esa familia nueva. ¿Sabe qué es lo que falta nuevo? Usted renovado. Porque Dios no coloca un odre viejo, un vino nuevo. Necesitamos ser renovados. Renovados todos los días. Ya todo lo que usted necesita ya está. Lo que falta es usted. Cuando usted madure, cuando su fe se ensanche, cuando usted deje de quejarse y de ver lo malo, Dios dice: listo, está renovado, está nuevo, está nueva. No importa la edad que tengas. Póngalo donde hay que estar. Póngalo donde hay abundancia. Póngalo donde se necesita autoridad. Póngalo donde se necesita un hombre o una mujer que tenga la imagen del Hijo. Y ya está. Crea por lo que Dios quiere hacer con usted. No esté viendo a los demás, no esté viendo a un hermano, al uno, al otro. Vea lo que Dios quiere hacer con usted. Un error que cometemos es estar comparándonos con los demás. No, mira cómo hace. Uy, pero mira cómo Dios lo hace con él. No, que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces Jesús le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el siervo le dijo: maestro, quiero recobrar la vista. Quiero ver, quiero trabajar, quiero echar para adelante, quiero sacar a mi familia, quiero ser un hombre de victoria, un hombre grande, quiero grandeza. Todo lo quería. No está mal que usted desee cosas, pero cambie su actitud y su espíritu. Permita que cada día, a través de la oración, de la búsqueda de Dios y de cada palabra, su vida sea transformada. Un milagro te espera por ti. Un milagro espera por ti. Por eso diga conmigo: viene